Bueno, amigos, ¿alguna vez han leído algo y han pensado, ¿pero qué significa esto? Pues no están solos. Las Sagradas Escrituras, como las llamamos, han generado más debates que una noche de preguntas en un bar. Vamos a profundizar en algunos de los versos más controvertidos de la Biblia. Y no estamos hablando de los típicos versos de la escuela dominical, estamos hablando de los que te hacen rascarte la cabeza. Los que hacen que hasta los teólogos saquen sus diccionarios, abróchense los cinturones, porque vamos a explorar los versos que han dejado perplejos tanto a creyentes como a escépticos durante siglos. Antes de que piensen que estos son solo sutilezas teológicas, déjenme decirles algo, estos versículos son importantes. Han moldeado la historia, han desencadenado guerras y siguen influyendo en nuestra visión de la moral hoy en día. Desde los 10 mandamientos hasta las enseñanzas de Jesús, estos versículos son la base de la fe de millones de personas. Pero aquí está el problema: interpretarlos no siempre es fácil. El contexto, la traducción e incluso nuestros propios prejuicios entran en juego. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Es como intentar descifrar un mensaje codificado de nuestra abuela. Sabemos que tiene buenas intenciones, pero a veces necesitamos un experto para entender lo que intenta decir. En los próximos minutos vamos a adentrarnos en algunos de los pasajes más debatidos de la Biblia. Examinaremos el contexto histórico, las diferentes interpretaciones y el impacto que han tenido en el mundo. Hablaremos de versículos que tratan temas variados, desde la sexualidad a la violencia, desde el papel de la mujer hasta la naturaleza misma de Dios. No se trata de encontrar respuestas fáciles. Se trata de enfrentarse a las preguntas difíciles, de participar en una reflexión profunda. Se trata de comprender que la fe, al igual que la vida, rara vez es blanca o negra. Así que tomen un café, pongan sus mentes a trabajar y sumerjámonos en el tema. Bueno, no subestimemos el poder de estas escrituras, ¿verdad? Estas palabras, transmitidas de generación en generación, han moldeado imperios e inspirado revoluciones. Desde los pasillos del poder hasta los hogares más humildes, la Biblia ha dejado su huella. Piénsenlo. Reyes han sido coronados en su nombre, leyes han sido escritas en base a sus versículos, e innumerables almas han encontrado consuelo y guía en sus páginas. Es un testimonio del poder de las palabras, ¿no es así? Cómo unas pocas líneas pueden atravesar los siglos, moldeando creencias, valores y civilizaciones enteras. Una tapicería de interpretaciones, hilo por hilo. Pero aquí está la clave de la Biblia, y de hecho de cualquier texto sagrado, está sujeto a interpretación. Es como una hermosa tapicería, ¿lo veis? De cerca se puede ver un hilo aquí, otro allá. Pero aléjate un poco y una imagen más grande comienza a formarse. A lo largo de los siglos, personas de todos los ámbitos de la vida han contemplado estos versículos y han visto cosas diferentes. Algunos ven verdades absolutas, grabadas en piedra, otros encuentran poesía, metáforas, lecciones susurradas entre líneas, y ahí es donde comienza el verdadero debate. El peligro del literalismo, leer entre líneas. Algunas personas toman la Biblia al pie de la letra, cada palabra un decreto divino, y aunque no hay nada de malo en tener fe, tomárselo todo al pie de la letra puede llevar a algunos rompecabezas. Verán, el lenguaje evoluciona. Lo que para la gente de antes era de una claridad meridiana, para nosotros podría sonar a chino. Debemos tener en cuenta el contexto histórico y cultural, el simbolismo y las metáforas, todo el conjunto. Es como intentar entender a Shakespeare con un diccionario del siglo XXI. Podrías captar el sentido general, pero te perderías los matices, la poesía, la verdadera maestría del bardo. El contexto lo es todo, el tiempo, el lugar y el significado. Por eso el contexto es tan importante, amigos. Es como encontrar un billete de 5 euros en una chaqueta vieja, una agradable sorpresa, que cobra sentido cuando recuerdas aquel concierto al que fuiste el año pasado. Cuando se escribió un versículo, dónde se escribió, para quién se escribió, todo eso importa. Tomemos, por ejemplo, esos versículos sobre el marisco. En aquel entonces, sin refrigeración, era un consejo sabio para evitar una intoxicación alimentaria. Pero hoy en día, digamos que disfruto mucho de un buen cóctel de gambas. Comprender el contexto nos ayuda a separar las verdades eternas de las costumbres de una época.
Nos permite abordar el texto a un nivel más profundo, apreciar su sabiduría, sin quedarnos atascados en interpretaciones obsoletas. Compañía controvertida. Encuentros cercanos con nuestros protagonistas. Bien, pues vamos a conocer a algunos de nuestros competidores en este desafío teológico, ¿les parece? Para empezar, tenemos versículos que parecen apoyar la violencia, ojo por ojo y todo eso. Luego, están los pasajes sobre la esclavitud que, digamos la verdad, son bastante incómodos de leer en el siglo XXI. Y por supuesto, no podemos olvidar los versículos que han provocado interminables debates sobre el papel de la mujer. El velo, la sumisión, todo el paquete. Estos son solo algunos ejemplos de los personajes controvertidos que vamos a encontrar hoy. Cada uno, una potencial mina en el campo de la fe. ¿Ojo por ojo? ¿Cara a cara con la venganza? ¿Ojo por ojo? ¿Diente por diente? Suena a algo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como una pelea de taberna que se va de las manos. Pero antes de que empecemos a vendar los ojos de todo el mundo, hablemos un poco del contexto. En su momento, esto fue revolucionario. Se trataba de limitar la venganza, de evitar que las venganzas familiares acabaran con familias enteras. Se trataba de justicia, ¿entiendes? Pero avanza unos pocos miles de años, y aquí viene Jesús a dar su opinión. Pon la otra mejilla, dice. Ama a tus enemigos. De repente, lo de ojo por ojo suena un poco salvaje, ¿no? La esclavitud y las escrituras, una conversación difícil. Bueno, hablemos del elefante en la habitación, ¿de acuerdo? La esclavitud. Hay versículos en la Biblia que parecen tolerarla y es una píldora difícil de tragar. Seamos honestos, pero antes de tirar al niño con el agua sucia, recordemos que la esclavitud en ese entonces no era exactamente igual a los horrores que asociamos con ella hoy en día. Además, también hay versículos sobre el trato respetuoso a los esclavos e incluso pasajes que parecen apoyar su libertad. Es complejo, desordenado y francamente un poco sombrío. Las mujeres en la palabra de Dios. Debates sobre los roles y los derechos. Y ahora hablemos del género femenino, o como dirían algunos de estos versículos, el sexo débil. Uy, se me pone la piel de gallina solo de decirlo. Se habla mucho de sumisión, de mujeres que se callan en la iglesia, de velos, y así sucesivamente. Francamente, es suficiente para que un hombre quiera tomarse algo fuerte. Pero una vez más, el contexto es primordial. Estos versículos fueron escritos en una época en que las mujeres eran tratadas más como posesiones que como seres humanos independientes. E incluso en esa época encontramos historias de mujeres fuertes y poderosas en la Biblia: Débora, Esther, Ruth. Estas mujeres no eran precisamente damiselas en apuros. Desafiaron el statu quo y demostraron que las mujeres son una fuerza a tener en cuenta. ¿Amarás a tu prójimo? A menos que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento bastante importante, ¿verdad? Al final lo resume todo. Y sin embargo, parece que siempre hay excepciones, ¿no? A lo largo de la historia, la gente ha utilizado la Biblia para justificar todo tipo de cosas desagradables, desde la discriminación hasta la violencia pura y dura. Uno tiene derecho a preguntarse si estamos leyendo el mismo libro. Pero aquí está el problema. Usar la fe para justificar el odio es como usar un bate de cricket para preparar una taza de té. No es la herramienta adecuada para eso. La Biblia está llena de historias de amor, compasión y perdón. Historias que tratan de derribar barreras, no de erigirlas. Ese es el mensaje que debemos recordar, el que resuena con lo mejor de la humanidad. El versículo elegido, un tufo impiena controversia. Bien, echemos un vistazo a uno de estos versículos, ¿qué les parece? Tenemos todo un buffet de controversias para elegir, pero por esta vez vamos a abordar un hueso duro de roer. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Esto ha provocado más discusiones que una cerveza derramada en un bar abarrotado. No les voy a aburrir con el pasaje entero, pero en resumen se trata de las relaciones homosexuales y la supuesta desaprobación de Dios. Se ha utilizado para justificar la discriminación, para condenar a las personas por a quien aman y francamente ha causado un gran revuelo. Así que pónganse sus gorras de pensar, damas y caballeros. Vamos a diseccionar este versículo como una rana en clase de biología.
Analicemos los argumentos, el tira y afloja teológico. Están aquellos que blanden este versículo como un billete de lotería ganador. Ahí lo tienen, blanco y negro. Dios lo dijo, yo lo creo, y punto. Citan capítulo y versículo convencidos de que cualquier otra interpretación es herética. Pero por otro lado, algunos se rascan la cabeza preguntándose si están leyendo el mismo libro. Destacan el panorama general, el mensaje de amor y compasión de Jesús, el hecho de que la Biblia también condena cosas como la avaricia y la gula. Es un verdadero tira y afloja teológico, cada bando tirando de su interpretación, convencido de tener razón. I dilemmi storici. Il quando e il perché. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, o deberíamos decir más complicadas. Verán, cuando se escribieron estos versículos, el concepto de orientación sexual, tal como lo entendemos hoy en día, simplemente no existía. Era una época diferente, una cultura diferente, con normas sociales diferentes. Algunos expertos sostienen que Pablo, el que escribió estas palabras, en realidad se refería a algo completamente diferente. Tal vez se refería a prácticas específicas comunes en la sociedad romana, o quizás se dirigía a un problema particular dentro de la comunidad cristiana primitiva. Es como intentar entender por qué la gente usaba pelucas empolvadas. En aquel entonces tenía sentido, pero hoy nos parecería extraño. La moraleja de hoy: tender puentes. Entonces, ¿cómo podemos salvar esa distancia entre los textos antiguos y la moral moderna? Es una pregunta que nos hace reflexionar, pero aquí está la clave. No podemos simplemente ignorar estos versículos, por muy incómodos que sean. Debemos enfrentarlos, comprender su contexto histórico e interpretarlos a la luz de nuestros valores contemporáneos. Se trata de tener conversaciones honestas y abiertas, de escuchar diferentes perspectivas, incluso cuando no estamos de acuerdo. Se trata de reconocer que la fe no es estática, evoluciona, se adapta, crece con nuestra comprensión del mundo. El poder de la interpretación. ¿A quién le pertenece la verdad? Al final, queridos amigos, la interpretación es algo poderoso. Puede usarse para construir puentes o para levantar muros. Puede fomentar el amor y la comprensión o alimentar el odio y la división. Con un versículo como el de Romanos, capítulo 1, versículos 26 y 27, hay mucho en juego. Hay vidas en juego, corazones en la balanza. Por eso es fundamental abordar estos debates con humildad, empatía y la voluntad de escuchar. La Biblia es un libro complejo y desafiante, lleno de contradicciones y ambigüedades. Pero eso es también lo que la hace tan cautivadora, tan perdurable. Nos obliga a enfrentarnos a nuestros prejuicios, a cuestionar nuestras convicciones y a participar en la difícil, pero finalmente enriquecedora, tarea de interpretar la fe en un mundo en constante cambio, más allá de la superficie, abrazando los matices y la complejidad. Podríais estar pensando: madre mía, amigos, esto de la Biblia es un rompecabezas. ¿No podríamos simplemente tomarnos una buena taza de té y olvidarnos de todo esto? Y no os culparía. Es tentador huir de todo aquello que desafía nuestras creencias, que pone obstáculos en el camino de nuestras visiones del mundo cuidadosamente construidas. Pero aquí está la cuestión. La vida no siempre es blanca o negra, ¿verdad? Hay muchas zonas grises, muchas piezas desordenadas que no encajan perfectamente en nuestras ideas preconcebidas. Y la fe, bueno, no es diferente. La Biblia, con toda su sabiduría y belleza, es un producto de su tiempo. Refleja las normas culturales, las estructuras sociales, incluso el lenguaje de un mundo lejano. Para comprenderla verdaderamente, debemos profundizar, mirar más allá de la superficie y enfrentarnos a sus complejidades. El peligro del dogma, cuando la certeza se convierte en una jaula. Uno de los mayores peligros a los que nos enfrentamos, ya sea en la fe o en el fútbol, es el dogma. Esta adhesión rígida a un conjunto de creencias puede ser increíblemente limitante. Esta convicción inquebrantable de que nuestra forma de ver las cosas es la única, de que cualquiera que no esté de acuerdo está equivocado, está en un error o peor. Esto crea un ambiente donde el diálogo y la comprensión se ven sofocados. Es un juego peligroso,
y que a menudo causa más daño que bien. La historia está llena de ejemplos de conflictos nacidos de un pensamiento tan rígido. Cuando nos aferramos a interpretaciones rígidas, cuando nos negamos a reconocer la posibilidad de múltiples verdades, nos encerramos en una jaula de nuestra propia creación. Esta prisión autoimpuesta limita nuestro potencial de crecimiento y comprensión. Excluimos la luz de la comprensión, la posibilidad de crecimiento, la belleza de perspectivas diferentes. Al hacerlo, nos perdemos la riqueza que diferentes puntos de vista pueden aportar a nuestras vidas. La fe, en su esencia misma, es una búsqueda, es cuestionarse, es enfrentarse a las grandes preguntas sobre la vida y la muerte, sobre el sentido y el propósito. Es un viaje, no un destino. No se trata de tener todas las respuestas, sino de ser lo suficientemente valientes para vivir en las preguntas, para abrazar el misterio y la maravilla de todo ello. De esta manera, la fe se convierte en algo dinámico, vivo, en constante evolución y crecimiento. Pause de 2 segundos. Vivir las preguntas. La fe en las zonas grises. No estoy diciendo que debamos deshacernos de las reglas. Hay cierto consuelo en la tradición, en los ritos y rutinas que guiaron a las generaciones anteriores a nosotros. Pero también debemos estar dispuestos a hacer preguntas difíciles, a desafiar nuestras certezas, a admitir cuando no tenemos todas las respuestas. Es en estas zonas grises, estos espacios donde la certeza da paso a la curiosidad, donde la fe realmente cobra vida. Se trata de reconocer que la Biblia, como la vida, está llena de paradojas y contradicciones. Se trata de sostener nuestras convicciones con una mano abierta, listos para dejarlas ir, si es necesario, y abrazar nuevas comprensiones. Se trata de reconocer que nuestras interpretaciones son solo eso, interpretaciones. Están moldeadas por nuestras experiencias, nuestra educación, nuestras esperanzas y nuestros miedos, y evolucionan constantemente a medida que avanzamos por la vida. Una llamada a la compasión. El amor como faro guía. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? En un mundo lleno de interpretaciones y perspectivas diferentes, si la Biblia está abierta a la interpretación y cada uno la ve a través de su propio prisma, si no hay una respuesta correcta, un solo camino a seguir, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo orientarnos en este viaje tan complejo? Bueno, amigos míos, creo que todo se reduce a esto: el amor, puro y simple. El amor es la brújula que nos guía. En caso de duda, elijan el amor. Dejen que sea la luz que ilumine su camino. Ante un versículo difícil, una situación delicada, pregúntense, ¿qué haría el amor? Al debatir, al conversar, dejen que el amor los guíe. Dejen que dé forma a sus palabras y acciones. La Biblia, en toda su complejidad, es en el fondo una historia de amor divino y de conexión humana. Habla del amor de Dios por la humanidad, un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Habla de nuestro amor por los demás. Un amor que nos une. Y es una historia que todavía se está escribiendo y cada uno de nosotros contribuye a sus páginas, con cada generación que añade su propio capítulo. Un capítulo que refleja nuestra época y nuestros corazones. Hagamos que el nuestro sea un capítulo lleno de compasión, de comprensión, de empatía, con la voluntad de ver la chispa divina en cada ser humano, de reconocer su valor intrínseco, sean cuales sean sus convicciones u orígenes. Que el amor sea el faro que nos guíe en todo lo que hagamos. En resumen, ¿más preguntas que respuestas? Aquí estamos. Un buen viaje a través de algunos de los versículos más controvertidos que el buen libro tiene para ofrecer. Nos hemos enfrentado a leyes antiguas, hemos abordado el contexto cultural e incluso puede que hayamos derramado un poco de té por el camino. Ha sido un viaje estupendo, ¿verdad? Y si sois como yo, puede que tengáis más preguntas que respuestas. Pero ¿sabéis qué? No es algo malo. Al contrario, es una señal de crecimiento y curiosidad. Creo que es una señal de que estamos abordando estos textos a un nivel más profundo, que no nos limitamos a tomar las cosas al pie de la letra. Estamos excavando más profundamente, buscando el significado. La Biblia no es un viejo libro polvoriento de reglas, hecho para ser aprendido de memoria y obedecido ciegamente. Es mucho más que eso. Es un documento vivo, lleno de sabiduría, poesía y sí, incluso un poco de controversia. Y eso es lo que la hace tan fascinante. Y depende de cada uno de nosotros enfrentarnos a su significado para encontrar las verdades que resuenan con nuestras vidas.
Así que seguid preguntando, seguid explorando y seguid con la conversación. Continuemos la conversación. Su opinión es importante. Solo soy un hombre con un micrófono y una pasión por la reflexión teológica. Me encantaría conocer su punto de vista. ¿Cuáles son los versículos bíblicos que les resultan más controvertidos? ¿Cómo podemos interpretarlos en el mundo actual? Vayan a la sección de comentarios y charlemos sobre ello. Recuerden, amigos, un debate respetuoso es algo positivo. Nos ayuda a cuestionar nuestras creencias, a ampliar horizontes y quizás hasta a aprender algo nuevo en el camino. Así que sigamos conversando. Hasta pronto, el viaje continúa. Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy, amigos míos. Pero recuerden, esto es solo el comienzo del viaje. Explorar la fe, confrontar las escrituras, es una aventura que dura toda la vida. Y como toda buena aventura, está llena de altibajos, sorpresas y desafíos. Si desean profundizar en el fascinante mundo de la interpretación bíblica, tengo una sorpresa para ustedes. La próxima semana abordaremos otro tema que invita a la reflexión. Asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nada. Hasta entonces, mantengan la mente abierta, el corazón bondadoso y sigan cuestionándose. Que Dios los bendiga a todos. Adiós.